Unidad número 2. La norma. La norma, o su concepto, viene desde dos raíces. La primera es la del latín, que significaría regla, escuadra o modelo. La segunda viene del griego, de gnomon, que significaría arquetipo o modelo que debe tenerse en cuenta al actuar. La norma es aquella regla o medida según la cual una persona es movida o impedida de un cierto movimiento. También hay otra definición de norma: enunciados que quieren influir en la conducta de las personas, dirigiéndolas en uno u otro de los sentidos. La ley siempre será una norma jurídica. Norma es el género y la ley es la especie. Ley moral. La ley moral es un código humano de convivencia. ¿Qué es la ética? Es un orden normativo que se desprende de la naturaleza misma del hombre y que se revela o la conocemos por sí sola en la conciencia del hombre. Nos ordena hacer el bien y evitar el mal. Tipos de normas. Las normas o reglas técnicas son instrucciones que plantean los medios necesarios para un determinado fin y como consecuencia no tienen un debe ser. Los derivados de la norma son el sujeto pasivo, o sea, a quién va dirigida la norma; la autoridad, que es quien la produce o dónde se origina; su contenido, que es qué dice la norma; los fines, que es qué plantea la norma; el castigo, que es la sanción que se aplica al que no siga este deber ser; y el deber impuesto, que es el deber ser. El sistema normativo es un conjunto ordenado y jerarquizado de reglas y medidas hacia un fin. Cuando estudiamos la norma, hay que distinguir tres elementos: el acto normativo, que es el acto lingüístico, emitido por la autoridad normativa, con la finalidad de producir una prescripción; el enunciado normativo, que es el texto; el enunciado normativo, que es la formación de palabras ordenadas; la formulación y el texto conectado y ordenado; y la norma, que es la fusión de ambas, la orden en sí escrita y ordenada, conectada para la interpretación general, o sea, el significado de lo que dice, qué quiere decir. La norma debe estar bien explicada, de lo contrario no se cumple, porque no se entiende. Estudio de la norma en general de Von Wright. 6 categorías de las normas. Primera categoría: determinativas. Define o determinan una actividad. Técnicas: establecen los medios idóneos para un determinado fin. Plantean necesidades y no deberes. Prescriptivas: emanan de una autoridad normativa. Se dirigen a uno o más sujetos normativos respecto a los cuales la autoridad tiene la pretensión de que se comporte según lo que la norma establece y requiere un acto de promulgación para que todas la conozcan. Para que exista la prescripción se necesita de ciertos elementos. El primero, el carácter, que es obligar o prohibir la realización de una determinada opción. La segunda, el contenido, es aquello que se declara obligatorio, prohibido o permitido. Condición de aplicación, que son las circunstancias en las que debe ocurrir esta acción. De esto se desprende las categóricas, que es la condición que surge del propio contenido. Por ejemplo, cierra la ventana. Y la hipotética es que se requiere de una condición adicional. O sea, si llueve, cierra la ventana. La autoridad normativa es la autoridad que promulga la norma. Respecto a esto puede existir la norma autónoma, que es quien dicta la norma, es a su vez quien debe cumplirla. Y las normas heterónomas. La persona que la promulga son diferentes al sujeto pasivo. Nadie se encuentra sobre este. La persona que la, promu- la persona que las normas heterónomas, que son que la persona que la promulga son diferentes al sujeto pasivo, se encuentra sobre este. El sujeto normativo es el destinatario de la norma. Este puede ser particular, o sea, rige a un solo individuo, o puede ser general, que rige a muchos individuos que responden de la misma descripción. La ocasión de aplicación es la localización espacio-tiempo de la norma, y la promulgación se entiende como la certificación de existencia, o sea, que sea dicha la norma, o que sea promulgada, que la gente la conozca. La sanción se entiende como la amenaza de castigo, o el castigo agregado a la prescripción. Todo esto era parte de las normas prescriptivas. Seguimos con los tipos de normas. Cuarto tipo de norma, las ideales. Las ideales. Sin referirse a un comportamiento específico, establece un modelo general o arquetipo, un modo ideal de ser. Las consuetudinarias.
se dan por la regularidad del uso. Esto se produce por una tendencia a actuar de cierta forma. Son patrones sociales que se convierten en normas. Las morales, morales personales, morales sociales, morales religiosas o filosóficas. También son dentro de las 6 tipos de normas de von Grey. Criterios diferenciadores de las normas. Criterio exterior o interior. Una norma exterior no le da importancia a la intención. En cambio, la interior regula las intenciones del sujeto. Actúa por el deber, no por el deber ser. La autonomía o heteronomía de la norma. La autonomía es que quien dicta la norma es a su vez quien debe cumplirla. En cambio, las normas heterónomas, las personas que la promulgan son diferentes al sujeto pasivo, o sea, se encuentra sobre este. Dentro de las normas autónomas y heterónomas tenemos subtipos, que sería la autónoma en el origen, que ocurre una sujeción al querer propio. El sujeto se crea la norma, el sujeto que crea la norma es el mismo obligado y le debe obediencia o acatamiento a la norma. O sea, o sea, el legislador y el legislado son lo mismo. Y la autonomía en el imperio, que es que que es que la norma no tiene su origen en el legislado. Entonces la obligatoriedad de la norma se da en una adopción que realiza el objeto de la norma mediante un acto libre, consciente y voluntario. Autonomía del imperio. La norma no tiene su origen en el legislado. Entonces la obligatoriedad de la norma se da en una adopción que realiza el objeto de la norma mediante un acto libre, consciente y voluntario. Heteronom- Heteronomía en el origen. El legislador produce la norma y el sujeto normativo debe cumplirla, sin intervenir en el proceso de creación. En cambio, en la heteronomía en el imperio, el sujeto legislado va a estar obligado sin importar el juicio de aprobación o rechazo que le importe. O sea, debe cumplirla. Siguiendo con los criterios, existe el unilateral y bilateral. La norma unilateral se establece con una obligación sin que le otorgue a un sujeto distinto la facultad de exigir el cumplimiento de la norma. En cambio, en la norma bilateral existe la imposición de la obligación y se le conduce a otro sujeto la facultad de exigir el cumplimiento. O sea, hay un sujeto activo el cual te impone el deber de cumplir con la norma a ti, sujeto pasivo o sujeto normativo. Y el último criterio de las normas es si es coercible o incoercible. Una norma coercible se puede auxiliar de la legítima fuerza pública para obligar el cumplimiento o aplicar una sanción. En cambio, una norma incoercible no tiene posibilidad legítima de recurrir a la fuerza pública para obligar o sancionar. Ahora veremos los 3 tipos de normas principales. La primera, normas de trato social, o también conocidas como normas sociales. Son prescripciones que se originan al interior de un grupo social determinado y que tienden a la realización de ciertos fines como la urbanidad, el decoro, la cortesía, entre otros. Lo crean las personas en la medida que tienen y conservan un sentido de permanencia de dicho grupo. A esta norma se le pueden dar usos fácticos, o sea, el uso fáctico de la norma son prácticas habitualmente reiteradas y no tienen fuerza normativa. Carecen de factor de obligatoriedad, sin castigo ni sanción. Y de usos normativos también, que son obligatorias para los integrantes y su no observancia acarrea alguna sanción o castigo. También simples hábitos de conducta convergente. Son igual a los usos fácticos, solo que la diferencia es que si tiene o no una conducta de deber. O sea, debo hacerlo por el grupo. Y la regla social, que será cumplida cuando el sujeto tenga sentido de deber. Debe hacerse de esta manera y no otra. Existen 2 formas en que se puede ver afectada a una persona dentro de la norma de trato social. La primera es la elección libre, o sea, yo elijo estar en un grupo social determinado. Y la segunda es la integración del destino, o sea, existe una permanencia por el nacimiento en un grupo social determinado. En este caso, se somete a las normas. La inobservancia de la norma de trato social es que cuando no se cumple una norma de trato social, existe una sanción difusa, o sea, hay diferentes reacciones. Existe rechazo o repudio, simple desaprobación o incluso se puede llegar al destierro o linchamiento. Finalmente, cabe decir que las normas sociales son exteriores, porque solo importa la acción de cumplirla, no las intenciones. Heterónomas, porque son normas generadas por un individuo superior, el grupo social. Y son heterónomas de origen cuando naces y heterónomas de imperio cuando eliges ser parte de él. También son bilaterales, porque impone deberes a un sujeto y se entrega a otro la facultad de exigir un cumplimiento.
En este caso, ese sujeto activo es la sociedad. Y son incoercibles porque y son incoercibles porque no hay una fuerza pública que pueda la sanción, exigir o sancionar su cumplimiento. Pasamos a las normas morales. Para esto se necesita saber la diferencia entre ética y moral. La moral es el sujeto de estudio de la ética. Es un conjunto de reglas de conductas cotidianas que los hombres usan continuamente, aquello referente a las costumbres. En cambio, la ética es bienes de ethos, que quiere decir forma de ser. La ética es teoría sobre las acciones libres del hombre, consideradas buenas o malas a su fin último. Moral es la práctica, la realidad, conjunto de reglas de conducta cotidiana que los hombres usan continuamente. Ámbitos de la moral. Estos son tres. El primero, las normas morales personales. Es la idea de bien de cada individuo. Con esta se generan normas o pautas de conducta individual. Está centrada en la conciencia de la persona, donde se aprueban o rechazan las normas de conducta. Estos son en base de bien que tiene el sujeto en particular. La conciencia individual del sujeto es el legislador. Al mismo tiempo es el juez y es el órgano ejecutor de la sanción. Estas son interiores, autónomas, unilaterales e incoercibles. La segunda son las normas morales sociales, que son la idea de lo bueno que existe en la comunidad y gravita en un grupo analizado. Idea de bien que predomina en el grupo, respecto a la relación de los sujetos. Esta moral se construye independiente de la moral personal del sujeto. No todos estarán de acuerdo, pero hay un estándar. Estas son exteriores, heterónomas, bilaterales e incoercibles. La tercera son las normas morales de sistemas religiosos o filosóficos. Se forman a partir del mensaje o testimonio de los fundadores de la religión o el testimonio y mensaje de determinados pensadores y filósofos. Esto se materializa en principios y normas que rigen a todos aquellos que se adhieren al creado, gravi- gravitando en el mensaje que entrega el fundador. Estas son interiores, heterónomas, unilaterales e incoercibles. Hay tres preceptos lógicos en común que tienen estas normas. El bien debe de hacerse, el mal ha de evitarse y el mal debe tolerarse. La tercera y más importante de todas son las normas jurídicas. Es la regla producida y promulgada por la autoridad normativa institucionalizada, que aspira a la realización de la paz, orden y seguridad, cuyo cumplimiento debe ser garantizado con auxilio de la fuerza pública. Son aquellas que regulan la conducta humana en comunidad y virtud de la justicia. Según Santo Tomás de Aquino, es el orden racional para el bien común dado y promulgado por quien tiene en su cargo el cuidado de la ciudad. Estas son coercibles, exteriores, aunque existen tres casos donde interesa el interior. Los casos donde sí afectaría el interior es el primero, que no se puede decir que existen actos puros, o sea, puramente interiores. Que el primero es que no se puede decir que existen actos puros, o sea, puramente interiores o puramente exteriores. El segundo caso es en el derecho penal. Siempre interesa la intencionalidad del sujeto. Una vez que el sujeto ejecuta la acción, importa una vez que el sujeto ejecuta la acción, importa la interioridad que tenía. Y el tercer caso es en el derecho civil, que existen ciertas normas que plantean la existencia de un ánimo, o sea, una intencionalidad. Dos casos de esto sería el domicilio, que consiste en la residencia acompañada en el ánimo de permanecer en ellas, y la posesión, que es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. También son heterónomas. Se institucionaliza en crear las normas y se puede separar de manera fácil al legislador y legislado. Pero también hay excepciones a la regla. La primera excepción es el carácter político, consecuencia de la democracia como forma de gobierno. Hay dos. Primero, la democracia directa, que no habrá heteronomía si todos participamos. En ese caso, la norma es autónoma. Y la democracia indirecta, que la heteronomía se suaviza porque los ciudadanos eligen a sus representantes.
La segunda salvedad es de carácter social, ya que existe la eficacia y la validez. La validez responde a la existencia y obligatoriedad de ella. Así, al ser válida, la norma existe y obliga. En cambio, la eficacia refiere en cambio la eficacia refiere a que finalmente sea cumplida, se obedezca y se aplique. Es una situación de hecho. La heteronomía se verá afectada dependiendo de la relación de estos dos conceptos. Sin relación, es heterónoma. Si se considera la eficacia como fundamento de validez, existe una relación, pero sin fundamento de eficacia y validez. Si se considera la eficacia como fundamento de la validez, no es heterónoma, porque la gente se está autorregulando. En cambio, si existe una relación, pero sin fundamento de eficacia y la validez, la norma no se válida, pero se requiere eficacia. Entonces la heteronomía también se suaviza, porque la voluntad de los normados continúa. La tercera salvedad es de carácter moral, la objeción por conciencia. El sujeto se va a excusar de alguna manera legítima de cumplir un deber jurídico, porque contradice su moral. El sujeto se aísla de la norma, por la facultad legítima de no cumplir la norma. Existe autonomía, como es el caso, por ejemplo, de el no querer dar sangre por motivos religiosos. La cuarta salvedad, la cuarta, la cuarta salvedad es de carácter jurídico. Existen en el derecho fuentes autónomas, tal como la costumbre. No se puede dar existencia a la heteronomía, porque es una reiteración constante y uniforme de la conducta del sujeto, con el pensamiento de que es una conducta jurídica. El acto jurídico es el acuerdo entre dos partes, por ejemplo, un contrato, ya que hay autonomía porque ambas partes establecen el contenido. También son bilaterales, porque hay un sujeto activo imponiendo el cumpli- exigiendo el cumplimiento de la norma a un sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo sería el Estado o quienes hagan la norma, y el sujeto pasivo es el pueblo, por ejemplo. También son coercibles, ya que para su cumplimiento puede ser usado la fuerza, ya que para su cumplimiento puede ser usada la fuerza pública. Hay que encontrar la distinción entre coercibilidad, coacción y sanción. Lo coercible es que existe legítima auxiliar, Lo coercible es que existe legítimo auxilio de recurrir a la fuerza pública por el cumplimiento de una norma. La posibilidad del uso de la fuerza, posibilidad legítima, está autorizada por el ordenamiento jurídico. La coacción es la expresión material de la fuerza, aplicar la fuerza. La coacción es la expresión material de la fuerza, la aplicación de la fuerza. Va a ocurrir cuando se desobedece la norma. La sanción es cuando existen la sanción es la consecuencia jurídica desfavorable que cae en el sujeto que no cumple la norma. Existen sanciones positivas y negativas. Por último, tenemos la clasificación de las normas jurídicas según Kelsen. Se resume en tres formas de clasificación. El primero es en cuanto a la condición de aplicación. Estas se distinguen entre categóricas, o sea, aquella que se debe cumplir, condición que está inscrita en el mismo texto. No tiene condición. Por ejemplo, no fumar. Y las hipotéticas, que es que si existe una condición, la cual debe configurarse para que sea aplicable la norma. Por ejemplo, si es que estás adentro, no fumar. La segunda es el sujeto normado. La segunda forma de clasificación es el sujeto normado. Una norma jurídica general no va a especificar el sujeto. En cambio, la norma jurídica particular sí va a especificar un sujeto. Por ejemplo, un contrato. La tercera clasificación de normas jurídicas, según Kelsen, sería el contenido. Y en esto, Kelsen y Hart tienen diferentes visiones. Kelsen hace división en normas primarias. En cuanto a la privación de un sujeto por medio de la fuerza, esta es la norma jurídica genuina y es un simple deber. Y las secundarias son los derivados lógicos de las normas primarias. No se habla de simple deber, sino de un deber jurídico. Hart dice que efectivamente hay normas primarias y secundarias, pero las caracteriza de forma diferente. Esto porque dice que las normas jurídicas no necesariamente contienen una sanción. Las primarias prescriben la realización de actos imponiendo obligaciones con la fuerza compulsiva.
En cambio, las secundarias se ocupan de las reglas primarias de tres maneras. Primero, las reglas de, primero, las reglas de reconocimiento, que sirven para identificar qué normas forman parte de un cierto ordenamiento jurídico. Segundo, las reglas de cambio, que son aquellas que indican los procedimientos para modificar las reglas primarias. La tercera son las reglas de adjudicación, que dan competencia a los jueces para establecer que se infringió una norma primaria. Esta ha sido la unidad 2, normas.